Arrancar con este mensaje, quiero que vayamos a Salmo capítulo 93, por favor. Vamos a leer este salmo. Salmo capítulo 93. Voy a leer la NTV. Dice de la siguiente manera: el Señor es rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos. ¿Alguna vez has escuchado cómo revienta una ola? Ahora, a ver, aquí en Cancún no hay olas. Hace unos días le mandé un video a Oli de mi familia mi familia es de Ixtapas y Guatanejo, una costa hermosa allá en la Sierra Madre del Sur en Guerrero, hermoso allá. Y la verdad es que esa zona es una zona, es el Pacífico y es una zona de mucho oleaje. Y un día normal le dije a Oli, mira lo que sucede un día normal en Ixtapa. Era una ola como de 10 metros reventando en la orilla casi a la orilla del mar. Y le decía yo por mensaje, se me hace impresionante cómo esa ola revienta y pareciera que cuando revienta ya has tirado una cubeta con agua, que el agua como que parece que pues no tiene como un límite y corre y corre y corre y corre, pero las olas se detienen en algún punto y eso se me hace a mí impresionante. A mí me encantan las olas. Y dice el pasaje, pero más poderoso que el estruendo. Es un sonido que retumba. No sé si te ha tocado estar en un momento como ese, una ola muy grande, y el salmista lo compara con eso. Dice, es más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas de la orilla. El Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Amén. Y seguimos en nuestra serie ¿Quién es Dios? Y hemos estado hablando y profundizado porque creemos que el éxito de nuestra vida no está en cuánto tú y yo podemos tener de habilidades o nuestro trabajo, etcétera, sino que el éxito de nuestra vida está en el conocimiento que tú y yo tengamos acerca de Dios. Tu vida y mi vida depende de qué tanto tú y yo conocemos al Señor. Es por eso que hemos sido intencionales en conocerlo. Hemos sido más profundo y a lo largo de estas semanas ha sido increíble. Pero esta mañana me gustaría que profundicemos y conozcamos una faceta más acerca de nuestro Dios. Porque creo que muchos hemos conocido la faceta de Dios como nuestro Salvador. La faceta de Dios como el Mesías, el que viene, el que nos da una nueva oportunidad, el que derrama gracia sobre gracia, el que tiene misericordias nuevas cada día. Y es increíble, está buenísimo. Pero quedarnos únicamente con esa faceta sería como aceptar a un Dios incompleto. Sería como abrazar a Dios de manera incompleta, porque no solo debemos buscar que Dios sea nuestro Salvador, sino que también sea nuestro Rey. Que también sea nuestro Rey. Y ese pasaje es increíble porque lo primero que marca el salmista es que el Señor es Rey. Y vivimos en un tiempo donde la idea de autoridad, donde la idea de poder, ese salmo lo único que nos habla es de el poder y la autoridad que Dios tiene. Y el día de hoy quizá haya una distorsión acerca de lo que es autoridad y poder. Y la intención de este mensaje es que tú y yo podamos renovar nuestra mente, podamos renovar nuestro entendimiento acerca de estos dos conceptos. Porque no es lo que el mundo nos ha enseñado, sino lo que es lo que realmente el reino habla acerca de autoridad y qué es lo que habla acerca de poder. Porque algo que es una realidad, los líderes humanos fallan. Los sistemas políticos se corrompen y muchos quizá han perdido la esperanza en gobiernos. Quizá lo más cercano a rey que tú y yo tengamos es la figura de una autoridad en el gobierno, el presidente, el gobernador o alguna autoridad que ha sido corrupta. Y esa es nuestra idea más cercana a lo que es un rey. Pero este pasaje nos presenta una realidad eterna, una realidad que es firme y una realidad que es inquebrantable. Dios es rey, su trono no se tambalea, su gobierno no tiene fin.
Y Él nunca cambia, Él es inamovible, Él es inmutable, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es alfa y omega, Él es principio y final. Y Él reina con poder y reina con autoridad sobre todo. Ahora, reinar, quiero que vayamos como desglosando algunos conceptos. Y reinar, si lo trasladamos a un ambiente literal, se refiere a una persona que ejerce poder y autoridad sobre un territorio. Y quiero profundizar en estos dos conceptos, poder y autoridad, porque necesitamos entender que Dios reina con poder y Dios reina con autoridad, pero no como lo hace el mundo. Dios lo hace de una manera diferente. Y este atributo del que vamos a profundizar, quiero ser muy enfático, estamos hablando del atributo de nuestro Dios. Y Él sigue sentado en el trono, pero Él en su voluntad, en su soberanía, ha decidido mostrar al mundo esta faceta de rey por medio de Cristo Jesús. Entonces si queremos conocer a nuestro Dios como rey, necesitamos profundizar y conocer cómo se comportó Cristo Jesús aquí en la tierra, porque Dios por medio de Él demostró su poder y su autoridad. Amén. Entonces quiero comenzar con el primer punto. Dios reina con poder. Dios reina con poder. Si estás apuntando, ahora Dios no usa su poder como lo haría un rey terrenal. Dios no destruye ciudades. Dios no aumenta aranceles. ¿Han visto lo que están haciendo estos hombres con tanto poder? Estamos hablando de poder. Alguien que está en el poder, como este presidente de los Estados Unidos, que considera que el poder es para beneficio propio de su propia nación y está haciendo todo un rollo que está afectando toda la economía del mundo. Pero Dios no lo hace de esta forma. Él no aumenta aranceles, Él no grita, Él no impone, Él no manipula, Él no amenaza, sino que Dios ejerce su poder. Jesús ejerce su poder por medio de la humildad, el amor, el servicio y la justicia. Dios no ejerce su poder como lo hace el mundo. Él lo hace con amor, con servicio, con humildad y con justicia. Y quiero ir desglosando algunos puntos acerca de esto, porque necesitamos entender que quizá en el mundo nos han enseñado que con el poder hay que imponer, pero en el reino Jesús nos enseña que con poder se invita. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 11 versículo 29. No sé si me puedas apoyar por ahí en la pantalla, linda. Mateo 11 versículo 29. Si te das cuenta, ese pasaje, hace unas semanas hablamos de la humildad y la humildad de Jesús. Y Mateo capítulo 11 versículo 29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. En otra versión dice: aprendan de mí. Es decir, Jesús no impone, Él no llega a imponer con poder. Él con su poder te hace una invitación y te dice: hey, quiero que aprendas de mí. A diferencia de lo que hace el mundo, que con el poder, alguien con poder, alguien con una autoridad, alguien con una posición alta, quizá puede ser corrupta y quiere imponer su autoridad, quiere imponer su voluntad. Jesús, en contrario a eso, Él nos hace todo el tiempo una invitación: hey, aprende de mí, te invito a mi mesa, quiero que te acerques a mí. Jesús ejerce poder desde la humildad y el servicio. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 13 versículo 14. Es la escena donde Jesús está con los discípulos. Antes de la última cena, llegan los discípulos a casa y Jesús se quita su manto de rabino, su manto de maestro, es decir, su manto de autoridad, de lo que a él lo respaldaba, su autoridad. Se despoja de todo eso, se ciñe una toalla y se humilla y comienza a lavarle los pies de aquellos discípulos que posteriormente lo iban a traicionar, lo iban a abandonar y lo iban a negar. Es decir, que Jesús ejerce su poder desde el servicio y la humildad. El mundo nos enseña que con el poder hay que exaltar el poder y hay que exaltar la fuerza, pero Jesús o Dios valora la debilidad.
En un mundo donde se admira a aquel que es fuerte, autosuficiente, que todo lo puede solo, en el reino es todo lo contrario. Aquel que tiene poder lo demuestra siendo débil, siendo vulnerable. Por eso Jesús se acercó al que está quebrantado y su poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo declara de la siguiente forma en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Ya me están regañando producción, que las cámaras están hacia allá. Perdón. ¿Sí me puedes apoyar con el versículo anterior, Linda? El 8. Fíjate, este es Pablo hablando. Ojalá puedas leer todo este pasaje, 2 Corintios capítulo 12. Pero es Pablo diciendo: en 3 veces distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Está hablando del aguijón. Y en el siguiente versículo dice: cada vez Él me dijo, o sea, 3 veces le suplicó y cada vez le dijo: hey, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mientras el mundo nos enseña, el sistema nos enseña que con el poder tú y yo tenemos la autoridad, tú y yo podemos con poder ser autosuficientes, hacerlo todo por nosotros mismos, valernos por nosotros mismos. En el reino el poder es debilidad, es vulnerabilidad, considerarnos menores para que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros. El mundo nos enseña que con el poder se busca reconocimiento, pero en el reino aquel que tiene poder se vacía de su gloria. Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Es el apóstol Pablo revelando lo que era Cristo Jesús. Dice: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. Está hablando de Jesús. A sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Mientras el mundo enseña que el poder busca fama, aplauso y posición, Jesús no escatimó ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios y se humilló. Y por último, para pasar al siguiente punto, el mundo con el poder castiga, pero Jesús con poder restaura. El poder del mundo muchas veces destruye al que falla. Cuando alguien falla, lo desecha. Cuando alguien falla, lo hace a un lado, se aparta, lo apartan. Pero Jesús se acerca al que es pecador con gracia y con verdad. Y vemos esa escena en Juan capítulo 8, versículo 11. La mujer adúltera que fue encontrada en adulterio y la estaban apedreando. Y puedes leer ahí la escena. Y Jesús le dice: ninguno de esos te condenó. Yo tampoco. Anda, vete y no peques más. Mientras el mundo al que falla lo destruye, Jesús se acerca con gracia y con verdad. Es por esto que este rey no tiene comparación. En ningún momento de la historia hemos visto a un rey tan poderoso, con tanta autoridad, como hemos visto a Jesús caminar en la tierra. Por eso cantamos: santo, santo, santo. Santo significa no hay otro como Él. No hay otro fuera de Él. Es único. Nada se compara a Él. Por eso cada vez que tú y yo cantemos santo, tenemos que cantarlo con esta revelación: no hay otro rey como Jesús. La tierra no ha visto un rey como Jesús. Es único. Y es un rey que gobierna sobre todo. No hay ningún rey que se parezca a Jesús en la tierra, y no ha conocido la tierra un rey como Él. Y estamos esperando a ese rey. Entonces hay una invitación en esta mañana. Y la invitación es que tú y yo permitamos que ese rey
nuevamente nos sirva la mesa. Que ese rey nuevamente nos sirva la mesa. No sé cuál es tu concepto de poder, pero nuestro Dios es un rey que gobierna con poder, y Él quiere con poder servirnos la mesa una vez más. Quiere restaurarte, Él quiere levantarte. Él está comprometido en que tú y yo no continuemos de la misma manera. Es un rey que está comprometido a que tú y yo sigamos avanzando. Es un rey que está comprometido con tu vida y la de tus hijos. Permitamos que este rey nos sirva la mesa una vez más. Amén. Vamos al segundo punto. ¿Cómo reina nuestro Dios? Nuestro Dios reina con autoridad. Ahora quiero profundizar en este punto porque creo que hay un asunto aquí con la autoridad, porque tenemos que entender una cosa: no podemos rendirnos a la autoridad de Jesús, porque muy probablemente tú y yo tengamos un asunto que sanar acerca de la autoridad. Quizá no sé cuál sea tu concepto de autoridad. Quizá tú tuviste alguna autoridad que fue abusiva. Quizá fue una autoridad que fue ausente, o quizá fue una autoridad que fue manipuladora en tu vida. Y quizá dentro de nuestro corazón hay asuntos que tú y yo tenemos que sanar acerca de la autoridad, porque si no los sanamos, difícilmente vamos a permitir que Dios se muestre con poder y con autoridad en nuestra vida. Tenemos un asunto que sanar con la autoridad. Quizá pueden ser heridas del pasado. Quizá padres autoritarios, líderes que fueron abusivos, o quizá figuras que fueron ausentes y por resultado nos da una desconfianza, rebeldía, o quizá la necesidad de control. Quizá la necesidad que tú y yo tenemos de controlar ciertos aspectos de nuestra vida y no darle la autoridad a Jesús es porque en alguna área de nuestra vida tuvimos una ausencia de alguna autoridad, y ahora por esa ausencia tú y yo tenemos la necesidad de suplirla con nuestras propias fuerzas. Entonces tenemos que aprender y tenemos que entender que hay asuntos que tú y yo debemos sanar, y que Dios reestructure conceptos en nuestra mente. Y quizá hay frases por ahí volando en el aire donde quizá no podemos confiar en la autoridad divina, porque tenemos un problema marcado por la autoridad que ha sido rota aquí en la tierra, en tu vida y en mi vida. No podemos confiar en la autoridad divina si estamos marcados por una autoridad rota en la tierra. O quizá hay orgullo en nuestro corazón, hay dureza en nuestro corazón. Queremos tener el control de todo porque la rendición suena como una derrota. Pero quiero darte una noticia: que el reino no entra por la fuerza. El reino no entra por la fuerza. Dios nunca va a entrar a tu vida por la fuerza. Dios entra a nuestra vida por medio de la rendición. O quizá simplemente tenemos miedo a ser vulnerables, porque tememos que si soltamos el control, alguien más nos puede lastimar. Pero necesitamos comprender esta verdad: que Jesús es el único que tiene autoridad y tiene el amor en un perfecto balance. Nuestro Dios es el único que tiene autoridad y amor en un perfecto balance. En el mundo podemos encontrar a alguien con mucha autoridad pero con muy poco amor, o al revés. Pero Jesús es el único que tiene estas dos cosas en perfecto balance. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento acerca de la autoridad. La autoridad no es como el mundo lo marca. Jesús redefinió el concepto de autoridad. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 28. Mateo capítulo 20, del 25 al 28. Es Mateo 20, Mateo 20.
Ese es Jesús hablando, dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Jesús redefine la autoridad, porque cuando tú y yo conocemos a Jesús o a nuestro Dios como Rey, familia, nuestra visión de la autoridad se tiene que sanar, porque Él no gobierna para aplastarnos. Él no utiliza su autoridad para aplastar, sino para levantarnos. Entonces, si no sanamos estos conceptos de autoridad, no podemos rendirnos. Será muy complicado rendirnos. Necesitamos que Dios sane nuestro corazón. Si no resolvemos nuestro conflicto con la autoridad, seguiremos resistiéndonos a la voz de Jesús, a la voz de nuestro Dios. Y quizá no lo obedecemos porque siempre estamos midiendo su voz, sus instrucciones por estándares humanos. Entonces yo quiero animarte, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor, renueva nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestra mente. Padre, cualquier concepto de autoridad que tengamos instalado en nuestra mente, Padre, te pido que lo rompas e instales una nueva mentalidad acerca de esto. Padre, que podamos abrazar y entender que tú eres el único que tiene poder, autoridad y amor en perfecto balance, Señor. Y Padre, si hay alguna herida en el pasado, hoy tomamos la responsabilidad. Hacemos a un lado el victimismo, Señor. Nos hacemos responsables. Y Padre, hoy perdonamos a esa autoridad. Hoy perdonamos a esa autoridad que ha sido abusiva, que quizá nos manipuló en el pasado, que ha distorsionado nuestro concepto de autoridad y que me impide verte a ti como Rey. Señor, revela tu reinado sobre nosotros. Revélanos tu autoridad. Revélanos tu poder. Un poder que no viene para aplastar, sino para levantarnos. Un poder que no viene para desecharnos, sino para restaurarnos. Y que tú estás comprometido con nosotros hasta el final. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces necesitamos, familia, sanar para rendirnos. Y para esto necesitamos esas tres cosas. Número uno, la revelación. La revelación correcta de que Dios es un Rey bueno. Dios es un Rey bueno. Tiene un corazón manso y humilde. Necesitamos perdonar a las autoridades que nos han fallado. Y tenemos que tomar una decisión a partir de ahora. Comenzar a ceder el control a Cristo o a nuestro Dios de aquello a lo que tú y yo nos aferramos controlar. Porque Jesús no quiere controlarte. Quizá autoridad lo podemos relacionar con control. Alguien que me tiene atado. Hace unos años, ayer platicaba en Huérfanos a Hijos comentarios que yo recibía cuando comenzamos a servir aquí en la casa de personas que estuvieron en la iglesia y que fueron lastimados y nos estaban advirtiendo acerca de: hey, ten cuidado con la iglesia, ten cuidado con aquello. Pero Dios es bueno. Lo que haya sucedido con alguien más no necesariamente es lo que tengo que yo atribuirme, y yo tengo que ser responsable con mi corazón. ¿Ok? Y yo recuerdo que esa misma persona me decía: es que yo no entiendo por qué Dios quiere controlarnos. Yo no entiendo por qué Dios quiere que hagamos esto de esta forma, como si fuéramos robots, o porque tenemos que hacer esto. Pero la realidad es que es una mentalidad que está realmente corrompida, porque estamos pensando que Dios, con autoridad y con poder, Él quiere controlarnos. Pero realmente lo que Jesús quiere es reinar sobre nosotros. El control es una acción externa.
El control es lo que obliga, lo que manipula y lo que reprime. Es lo que hacen los sistemas políticos. Es lo que hacen incluso algunas religiones o sistemas humanos que temen perder el control y por tal razón desean o comienzan a controlar. El control busca una conformidad sin realmente una transformación. Te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, haz lo que te digo. Eso es el control. Pero el hecho de que tú hagas esos pasos o hagas esas acciones realmente no te garantiza que tú y yo tengamos transformación. Entonces el control es algo muy externo, pero reinar tiene que ver con algo más profundo en nuestro corazón. Reinar tiene que ver que tú le des la autoridad a alguien que gobierne desde adentro, desde tu interior. No que hagas algo como una marioneta. Jesús no quiere controlarnos. Realmente Jesús quiere reinar sobre nosotros. ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué Jesús no quiere controlarnos? Porque Jesús es amor, nuestro Dios es amor y el amor no manipula. Nuestro Dios no busca esclavos obedientes, sino hijos realmente rendidos. Y siempre, como lo hablamos al inicio, Él siempre nos da la invitación, nos da la opción de responder a su voz. No es algo que se impone. Ese es el secreto, que todo lo que estamos hablando es una invitación nada más, familia. Hay una invitación el día de hoy. Nos urge que alguien gobierne nuestra vida, porque tú y yo no tenemos el control de nada. Nos urge aceptar que haya una autoridad sobre nosotros. Nos urge aceptar el liderazgo de nuestro Dios. Nos urge caminar con una dirección. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Necesitamos aceptar que Jesús es el camino y para eso necesitamos rendirnos a eso. Pero lo más increíble es que es una invitación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre Jesús, con su poder y con su autoridad, te va a hacer una invitación. Nunca va a ser una imposición. Él no azota la puerta, Él la toca con ternura, con sus ojos de fuego que lo consumen todo. Si alguno oye la voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces el asunto está en que muchas veces tú y yo solamente le damos acceso a que Dios entre solamente a un cuarto de nuestra casa. ¿Te ha pasado que de repente llega visita y alguien tiene un cuarto ahí con el famoso cuarto del terror? Tú solita. Yo me acuerdo que cuando nos mudamos teníamos un cuarto y con todas las cosas que no, como que no nos cabían, no hallamos como el lugar donde ponerlas y lo más fácil siempre es como arrinconarlas y ya después querías abrir la puerta y ni puedes abrirla porque tienes que ahí medio empujar y se vuelve un caos. Pero muchas veces así somos con Dios. O sea, le abrimos la puerta y barremos la sala y la barremos nosotros, así como que va a entrar Jesús para que nada más vea lo bonito que está. Pero no dejamos que pase al cuarto del terror. O no dejamos que suba al baño, porque pues la ropa o tu cuarto, no sé cómo lo tengas. Pero creo yo que es una invitación a que realmente el Señor entre y se dé un tour por toda tu casa. Y lo que haya que acomodar, le des la autoridad a que Él lo haga. La palabra enseña que Jesús es la luz del mundo. Y muchas veces necesitamos prender la luz en ese cuarto, ver lo que realmente está en desorden, aceptar lo que está en desorden, y con su poder y con su autoridad sí te va a hacer la invitación: hey, puedo ser tu rey, puedo gobernar tu vida, pero es tu decisión.
es una invitación. Entonces, ¿qué significa reinar? Reinar es más profundo que controlar. Ya entendimos que controlar es algo externo. Tienes que hacer esto, pero no realmente lo que haces o lo que te digo que hagas te va a transformar. Solamente lo puedes hacer como una marioneta. Eso es controlar, pero reinar es más profundo que eso. No es solo dirigir acciones externas, sino realmente gobernar el corazón desde adentro. Es permitir que Dios establezca un reino de paz, justicia y verdad en nuestro interior. Es decir, que sus palabras, su ley, la palabra es mi piso. Porque Jesús no quiere ser un tirano, un Hitler o un presidente tirano, sino un rey que está dentro de nosotros. ¿Y qué implica que esto suceda? ¿Qué implica que Dios esté reinando en nuestras vidas? Pues número uno, que sus pensamientos comenzarán a ser mis pensamientos. Que su carácter se va a ir formando en mi carácter. Mengo yo para que Él crezca. Me alineo a su voluntad. Una de las cosas más impresionantes de lo que Jesús hizo en la tierra que me encanta es que Jesús tenía poder y autoridad, pero nunca hizo las cosas para beneficio de Él mismo, sino que todo lo que Jesús hacía, cada uno de los pasos que Jesús dio en esos 3 años de ministerio, cada uno de esos pasos eran pasos que tenía que hacer para hacer la voluntad de su Padre. Jesús nunca hizo algo para sí mismo, nunca lo hizo para beneficio de Él, siempre lo hizo para honrar a su Padre, se sometió hasta el final. Entonces ya no es que sea mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cuando Dios reina sobre nosotros, mi voluntad se alinea con la de Él. Y eso nos hace entender que entonces el reino, familia, no es una imposición. El reino no es una imposición. Es algo que quiero que quede muy marcado en nuestro corazón. El reino de Dios no es imposición. El reino de Dios es una rendición. Es algo voluntario. Es una invitación que se hace de manera voluntaria. Yo accedo y cedo el control. Porque Dios no tomará el trono de tu vida a la fuerza. Él te invitará a rendírselo. Familia, el control siempre va a exigir resultados. El control te va a exigir resultados, pero reinar, cuando Dios reina en nosotros, creará y formará una identidad en nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta. George, ¿me ayudas? Nos lleva a una pregunta, familia. ¿He permitido que Jesús reine sobre mi vida? ¿O solamente quiero que Dios me resuelva mis problemas? Porque como te comentaba al inicio, muy probablemente hemos abrazado o hemos entendido muy bien la dinámica de Dios como nuestro Salvador, aquel que nos restaura, que derrama gracia, aquel que me levanta. Pero es muy diferente cuando también permitimos que Dios reine sobre nuestra vida. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. No sé cuál sea tu contexto. No sé qué áreas hay en tu vida que quizá necesita que Dios tome el control de ellas. Pero hay una invitación en esta mañana. El reino no es imposición. El reino no es control. Dios no está buscando marionetas, sino hijos rendidos. Yo no sé qué área necesitas que Dios comience a poner orden. Todos tenemos un área con la cual batallamos, la cual quizá necesita que haya una dirección, una guía, una autoridad.
poder. Quizá hay cargas que estamos solamente cargando nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento. Queremos controlarlo todo porque creemos que tenemos la capacidad de controlarlo todo. Pero necesitamos entender que nos urge un rey. Nos urge un rey. Y quiero que te pongas sobre tus pies. Terminar adorando al Señor. Me topé con esta frase o este texto que me encantó. Dice lo siguiente: Jesús no viene con cadenas, sino con una corona. No levanta su voz para forzarnos, sino para llamarnos. No entra con espada, sino con palabras tiernas que cortan nuestro orgullo y conquistan nuestro corazón. Él no viene para controlar, Él viene a reinar sobre todo. Pero para reinar sobre una nación tiene que haber una rendición. Entonces yo quiero animarte a que cierre tus ojos ahí un momento. Quizás este mensaje puede ser muy breve, pero muy práctico. Y yo creo que cuando Dios quiere hacer algo, no necesitamos mucha información. Solo es una invitación. Si hay una área en tu vida, yo le pido al Señor, al Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, que traiga a nuestra mente cada área, cada aspecto que necesita que tú y yo rindamos. No por imposición, sino como una rendición. Dios no quiere que tú y yo carguemos ni controlemos lo que solamente a Él le pertenece controlar. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu de revelación, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a ver, Señor, ayúdanos a ver, a darnos cuenta, a ser conscientes. Padre, si tenemos que ceder nuestras emociones, alguna emoción que no ha sido controlada por ti, Señor, que necesitamos someter, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Hoy escuchamos tu voz. Escuchamos tu voz. Si alguno oye mi voz, estoy a la puerta. Si alguno abre, entraré con él y cenaremos juntos. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Padre, agudiza nuestros oídos. Agudiza nuestros oídos para que podamos percibirte, Señor. Señor, hoy declaramos que tú eres rey. Hoy declaramos que tú eres rey. Zacarías capítulo 14, versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. Padre, es una profecía, pero lo declaramos hoy en nuestros días. Comenzamos a vivir bajo la autoridad, el gobierno y el poder de un rey. Un rey que su poder y su dominio no tiene final, no tiene límite, es inamovible. Su reino permanece, que gobierna desde el amor, la humildad, la justicia y el servicio,
Padre, hoy sometemos nuestra vida y te hacemos la invitación a que entres, respondemos a tu voz, a que entres a nuestra casa. Entra a nuestra casa, Señor. Necesitamos que entres a nuestra casa. Padre, a toda nuestra casa, todo lo que tenemos es tuyo. Tú gobiernas sobre todo. No solamente queremos que entres a un área, queremos que entres a todo. Gobierna nuestra vida. Nos surge un rey. Nos surge que alguien nos dirija. Confiamos en tu liderazgo, Jesús. Existe un trono colocado en el más alto lugar.